Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo en el que vamos a hablar de un tema muy importante, y este tema suele ser un bloqueo mental para muchas personas en el momento de pensar en términos de anarquismo. Pues la pregunta en términos sencillos es, si es que no tenemos al Estado, ¿quién construiría las carreteras? ¿Necesitamos al Estado para construir las carreteras o no? Bueno, si continuamos el hilo que hemos expuesto en los anteriores capítulos, hay que pensar fuera de este paradigma estatal y darnos cuenta de que sin el Estado sí tuviéramos servicios de bomberos, sin el Estado sí tuviéramos aeropuertos, sí tuviéramos energía, solo que se vería de manera diferente. De la misma manera, sin el Estado tuviéramos carreteras y tuviéramos formas de transportarnos, solo que se verían de manera diferente. Miren, a lo largo de la historia hay muchas instituciones que han construido carreteras. El Imperio Romano construyó muchas carreteras, la Iglesia construyó muchas carreteras, muchos caminos en todo el mundo. Pero más aún, los mercaderes han sido los actores que han construido una enorme cantidad de carreteras a lo largo de la historia. Un ejemplo muy importante es la Ruta de la Seda. Y es que no necesitamos al Estado para construir las carreteras si es que los mercaderes tienen un gran incentivo a conectar ciudades, a construir caminos. Y han construido caminos y conectado diferentes sitios y recursos naturales, ciudades, a lo largo de los milenios. De hecho, el desarrollo de las ciudades va de la mano de la construcción de vías por parte de los mercaderes. En muchos casos, las ciudades nacían al lado de la vía de comercio. Entonces, viendo la historia, podemos deducir que no necesitamos a los estados para construir las carreteras. Muchas carreteras han sido construidas por el sector independiente. Y aquí también hay algo más que es importante mencionar, y es que los mercaderes no solamente se ocupan o se han ocupado de construir las carreteras, las vías, sino también de construir las cosas más costosas como los puentes, los faros. Y es que la inversión de un mercader en un puente era también una inversión en reputación, que luego podía capitalizar el mercader con otros clientes y podía poner su nombre en el puente que esa ruta utilizaba. Entonces también los mercaderes estaban incentivados a cuidar las carreteras, a cuidar las vías. Y no solo los mercaderes, sino también la iglesia y otros actores de la sociedad civil estaban incentivadas durante la Edad Media, por ejemplo. Las iglesias invertían en la construcción de vías a sus templos. Los mercaderes invertían en estas vías que conectaban ciudades por donde pasaban sus caravanas. Es decir, las carreteras se han construido por el sector independiente durante milenios. Y bueno, regresando al faro, tenemos un ejemplo muy interesante ahí, y es una anécdota en el mundo de la economía. Pues hay economistas desde John Stuart Mill a Paul Samuelson que argumentaban que el hecho o el ejemplo de un faro es un ejemplo crítico para la necesidad de un Estado. El argumento es que, obviamente, si es que no tenemos un Estado, ¿quién construiría cosas públicas desde su punto de vista como un faro? Interesantemente, Ronald Coase, que es ganador del Premio Nobel de Economía, en 1974 demostró con casos históricos cómo durante la Inglaterra del Renacimiento y del post-Renacimiento, 1600, 1700, se construyeron faros privados y comunitarios sin la necesidad del Estado. Y es que los barcos se benefician de la existencia de un faro. Por ende, los barcos de manera privada invertían de manera comunitaria también en la construcción de faros a lo largo de la costa. Entonces, el ejemplo del faro es algo súper curioso, pues demuestra que el sector privado puede generar bienes que ahora
en nuestro paradigma los vemos como públicos y creemos que si no tenemos un Estado que los construya, no podrían darse. Pero no, Ronald Coase demostró lo contrario. Y actualmente hay carreteras privadas construidas de manera independiente, podría decirse, comunitarias en todo el mundo. Un ejemplo es una carretera construida en 1792 que conecta Pensilvania con Lancaster. Sigue funcionando hasta ahora. Otro ejemplo es la Skyline de Chicago. Y es que hay carreteras construidas de manera independiente en todo el mundo. Las urbanizaciones tienen carreteras y son construidas sin el dinero y el poder del Estado. También hay que hablar de cómo se financiarían las carreteras si es que no tenemos el brazo coercitivo del Estado que recoge el dinero del pueblo a la fuerza y con ese dinero construye una carretera. La respuesta es sencilla. Una de las formas de construir y de financiar una carretera fuera utilizando peajes. Y aquí es importante señalar que el peaje reflejara el costo real del uso de esa carretera y de la construcción de esa carretera, no estuviera subsidiada como ahora. Y también hay que mencionar que cambiara el foco de quién paga por esa carretera. Por ponerles un ejemplo, ahora una persona que está en Galápagos, unas islas, paga a través de impuestos por la construcción de una carretera en el continente, es decir, en cualquier parte del país, que nunca va a utilizar porque él vive en las islas. Y peor aún si es que no tiene un automóvil. Todos pagan por la construcción de la carretera. ¿Les parece justo? Si es que lo ponemos de manera más clara, es como que una persona en Uruguay pagara por la construcción de una carretera que conecta Quito con Bogotá. Eso no tiene sentido, pero ese es el paradigma actual. Personas que nunca utilizan o nunca van a utilizar esa carretera terminan pagando por la construcción de esa carretera. ¿Les parece bien? Bueno, no. Si es que generamos o se generarían carreteras de manera independiente, las personas que pagarían por la construcción y el desgaste y el uso de ese bien fueran las personas que utilizarían ese bien. Las personas que tienen un camión y pasan por esa carretera pagarían un peaje que financiaría justamente la construcción de esa carretera. Fuera más justo. También están los 1.3 millones de muertos que se dan cada año por accidentes de tránsito. Y estos muertos son una consecuencia directa de la ineficiencia del Estado al momento de generar cualquier cosa. Pero en este caso es la ineficiencia en el momento de prevenir los accidentes de tránsito. Lo que trata el Estado es, bueno, vamos a bajar el límite de velocidad. Puede prohibir que la gente se tome 2 cervezas y maneje. O puede instaurar policías en la vía, que lo que hacen a la larga es instaurar un sistema de sobornos y favorecer a un abuso policial que se da en la vía en muchos casos. Pero el mercado, al contrario, podría probar diferentes ofertas de diferentes formas, diferentes reglas que rijan en la carretera y podría ver qué realmente funciona para frenar los accidentes de tránsito. El Estado es como un ciego tratando de armar un rompecabezas. No puede ver qué funciona y qué no funciona. En cambio el mercado sí puede ver qué funciona y qué no funciona. Miren, sin importarme excesivamente creativo, se me ocurre un eslogan para una carretera privada. Podría ser algo así: 0 muertes en los últimos 10 años. Una ambulancia lista a 5 minutos de cualquier parte de la vía. Límite de velocidad relativo a los antecedentes del conductor. Por ejemplo, eso podría ser un eslogan o una campaña de marketing que atraiga a clientes al uso de ciertas carreteras, las carreteras de tal constructora, que tiene su alianza con tal aseguradora y bueno, tiene súper buenos antecedentes, 0 accidentes en X cantidad de tiempo. Eso podría darse si es que tenemos un sistema de competencia en donde habrían varios actores que tienen que innovar, tienen que buscar mejorar su servicio para atraer clientes y usuarios. Entonces las carreteras estarían mucho mejor en las manos del sector independiente que en las manos del Estado. También están
los que dicen que si es que no tenemos al Estado con su brazo coercitivo, no habría cómo construir carreteras, porque el Estado expropia ese terreno y de esa manera se construyen las carreteras. Esto es directamente falso si es que estudias un poco de historia. Las carreteras han sido construidas por mercaderes durante milenios. Y bueno, por otro lado está el incentivo que tienen los terratenientes a que una carretera pase cerca de su terreno o pase por su terreno. Directamente el precio, el valor de ese terreno aumenta si es que tienes una carretera que pasa cerca. Entonces hay un incentivo para que se den alianzas y se construyan carreteras sin la necesidad de la coerción del Estado. Puede que el terrateniente se convierta en accionista de la carretera, puede que tenga derecho a cobrar peajes, pero bueno, históricamente vemos que no es necesario el brazo coercitivo del Estado para construir carreteras. Otro argumento que se utiliza a favor de que necesitamos un Estado para que construya las carreteras es la idea de que sin el Estado los pueblos lejanos quedarían desconectados, no habría nadie que genere un camino hacia allá. Y bueno, primero hay que pensar que es lógico que ir más lejos debe costar más. Y por otro lado está el hecho de que hay incentivos en los pueblos lejanos y en las ciudades para generar esa conexión. El pueblo tiene un incentivo muy grande a conectarse con la ciudad y se podrían dar iniciativas comunitarias en donde el pueblo construye una carretera, recoge dinero y luego genera un peaje, pues del otro lado en la ciudad hay empresas que también están interesadas en conectarse con los pueblos lejanos. Y no solamente los pueblos lejanos, los recursos naturales que están lejos. Pero aquí hay que hacer una pausa también y hay que pensar que, de nuevo, históricamente las carreteras, los caminos se han dado de manera espontánea y han conectado pueblos lejanos y han conectado recursos naturales que están lejos. Y en su espontaneidad las ciudades han nacido al lado de los caminos. Es una cosa que ha ido de la mano. Entonces los pueblos lejanos estarían conectados, sí estarían conectados, porque nacen muchas veces de la construcción de un camino. Y bueno, si es que quieren adentrarse más en este tema, les recomiendo leer a Walter Block o a Kevin Carson. Son dos pensadores de dos ramas diferentes del libertarianismo que escriben sobre este tema. Kevin Carson tiene un artículo muy interesante que dice The Distorting Effects of Transportation Subsidies y habla sobre cómo Walmart se ve beneficiado de este subsidio por parte del Estado a su modelo de negocio. Y aquí hay que darse cuenta de que todas las corporaciones que utilizan las calles, las carreteras de manera exhaustiva en su modelo de negocio están siendo subsidiadas indirectamente por el Estado. Entonces Walmart utiliza esas carreteras y puede llegar gracias a este brazo coercitivo y dinero recogido por el Estado de manera coercitiva, puede llegar a pueblos chiquitos, pueblos lejanos y puede reventar a los negocios locales con precios muy baratos, porque realmente no está pagando Walmart el costo total de su negocio, pues tiene las carreteras que le da construyendo el Estado. Y si es que aumentas la lupa, son los grandes camiones de Walmart, por ejemplo, los que realmente hacen daño a la carretera. Entonces tenemos que el Estado está subsidiando modelos de negocio, y esos modelos de negocio llegan a pueblos pequeños con precios muy baratos y quiebran a los negocios locales. Eso no es fácil de ver, pero una vez que comienzas a entender que se está generando un subsidio y con ese subsidio se están generando distorsiones en el mercado que son difíciles de analizar en su totalidad, nos podemos dar cuenta que la cosa funcionaría muy diferente si es que el Estado no construyera las carreteras. Y aquí hay que señalar que lo que dice Kevin Carson es una forma de pensar fuera de la caja. Porque puede que si es que el Estado no construyera las carreteras sí existieran y tal vez fueran mucho más eficientes. Tal vez habría conexión más rápida entre ciudades y bueno, eso también mantuviera el precio de
de los mercados actualizados y también bajos, puede que ni siquiera se utilicen carreteras, se utilizarían tal vez trenes, habrían evolucionado los trenes o los zeppelins o los teleféricos. Hay que pensar fuera de la caja, magnetismo, tubos. El mercado probaría diferentes formas de conectar a las ciudades si es que el Estado no estuviera encargado, cual Padre Redentor y Salvador, en conectar al mundo. Y aquí es importante quizás mencionar una anécdota Rockefeller, otra anécdota Rockefeller. Y bueno, miren, en 1936, como ya comenté en el anterior video, la General Motors con la Standard Oil a través de un lobby muy fuerte lograron desmantelar el sistema eléctrico de transporte en muchas ciudades de Estados Unidos. Eisenhower, el presidente, puso a Charles Wilson, expresidente de la General Motors, como secretario de defensa y a Francis DuPont como administrador de rutas federales. Y ahí fue cuando se construyó la mayor construcción de la historia de la humanidad, que es el sistema de carreteras de Estados Unidos. Y así se configuró la ciudad de una manera conveniente para la General Motors y para el Standard Oil. Pues a través de la construcción de este sistema de carreteras se estableció una forma de transporte, y es que todos los ciudadanos utilicen automóviles, conveniente para la General Motors, que gasten gasolina proveniente del petróleo, muy conveniente para la Standard Oil. Y entonces hay que pensar en esto del lobby. El lobby es capaz de configurar la ciudad. Y también hay que pensar en dónde está el poder. El poder quizás no está en el Estado, sino detrás del Estado, en estas grandes corporaciones que utilizan al Estado como su secretaría. Y por otro lado hay que hablar de algo que me parece muy interesante, y es que la ley de tránsito, si es que las carreteras no fueran construidas por el Estado, pasara a manos de otros actores independientes del sector civil, y la ley en sí fuera más coherente, fuera un engranaje que conectara a las carreteras con las aseguradoras, con las empresas de certificación de manejo, por ejemplo, y fuera más coherente. Habrían diferentes instituciones involucradas en la generación de estas reglamentaciones que guiarían a los conductores. Esto es algo muy interesante. Y bueno, ya terminando, el tráfico es una metástasis de una industria que no evolucionó. El tráfico es una consecuencia directa que podemos ver de la ineficiencia en la construcción y en el manejo de las carreteras. Si es que el Estado no construyera las carreteras, no habría tráfico probablemente. Habrían diferentes formas de transporte. Y no solamente el tráfico, el smog, que es algo terrible en todo el mundo, también fuera prácticamente inexistente, porque el smog es una externalidad negativa. Y aquí viene a la mente una frase de Ludwig von Mises que me parece sencilla y bastante acertada, y es que una externalidad, dice Ludwig von Mises, es un síntoma de falta de derechos de propiedad. El smog es una externalidad, que es justamente eso. El Estado no tiene ningún incentivo para solucionar el problema del smog, y también es completamente ciego al momento de solucionar el problema del tráfico. Y sí, si piensas fuera de la caja, podrías darte cuenta de que si es que el Estado no construyera las carreteras, probablemente no habría benceno llenando el aire de la ciudad. Tal vez las carreteras en sí no existieran. Tal vez habría diferentes formas de transporte, como por ejemplo teleféricos, como por ejemplo trenes, o bueno, otro tipo de transportes, zeppelins. ¿Quién sabe hacia dónde se hubiera dirigido la industria del transporte si es que fuera libre? Y sí, el Estado configura la forma en la que se ve la ciudad, y nosotros no podemos salir de esa pecera de una manera muy fácil. Imagínense una ciudad con aire puro, una ciudad sin autos como los conocemos ahora, tal vez autos eléctricos, tal vez autos en diferentes niveles que conecten edificios altos, tal vez ascensores horizontales o verticales o en diagonal, no sé. Hay que lograr pensar fuera de la caja, teleféricos de diferentes tipos, ciudades verdes con bicicletas
y con variaciones de otros tipos de transporte. Tal vez trenes para viajes a largo plazo. En fin, tal vez no utilizaríamos el petróleo y las carreteras como el medio principal de transporte. Y aquí hay que mencionar algo, y es que es difícil pensar fuera de la caja, de la misma manera en que probablemente era muy difícil pensar fuera del sistema feudal para un sirviente que vivía en esta cápsula que era el castillo con sus muros. Ok, el rey estaba en el tope del castillo y la mente humana aceptaba esa configuración de la ciudad. Y bueno, de la misma manera, el Estado y sus carreteras le configuran a la ciudad. Cuando dejemos el mito del Estado atrás, la ciudad en sí va a cambiar. Eso, amigos, les mando un gran abrazo y les espero en el siguiente capítulo.